Buenas tardes, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, Noches, gracias a profe. Dios. ¿Y ustedes qué tal? Buenas noches, profe. Buenas tardes, profe. Y muy Qué contentos bonito. con la decisión que tomaron. Sí, todos felices. Pues obviamente, como era de esperarse, la cosa pues es un poco más compleja para los docentes, pero pues gracias a Dios por el momento al menos quedó cancelada. Es claro que la alternancia sí se va a realizar, em, pero no en este momento. No es, o sea, al menos no esta semana, no sé, la próxima con que vayan a salir, ¿no? Y en todo caso, pues hay una cosa clara y es que se suspendió para la noche, pero no para el día, primero. Y segundo, que se insiste en que todas las materias de procesal y de penales, toda la línea de penales va a ser alternancia. Entonces, sí o sí va a pasar, tarde o temprano. No sé cuándo, pero va a pasar. Y, y pues lo bueno es que por el momento no va a ser, quedó cancelada, pero no sé qué va a pasar en el futuro con la situación concreta. Ya para los profes es un poquito más compleja cuando no podemos asistir, pero pues al menos en este momento se detuvo por el riesgo que implicaba para ustedes. Entonces, pues vamos a ver, pues es una victoria parcial, digámoslo así. Bueno, mis doctores queridos, vamos a continuar con las clasificaciones de los tipos penales. Me excusó un poco, Carolina me hizo el favor de avisarles, pero estaba cerrando un juicio en el que estaba desde esta mañana. Entonces, a última hora empiezan a poner problemas con fechas y eso atrasa un poco las diligencias. Entonces, yo los veía ingresando y les daba ingreso, pero no podía avisarles porque estaba sustentando en ese momento. Bueno, vamos entonces a comenzar con, o en donde íbamos con la clasificación de los tipos penales. Creo que nosotros ayer habíamos quedado en los tipos penales según su contenido. Habíamos visto los tipos de resultado y los tipos de mera conducta, los de conducta instantánea, los de conducta permanente, los de omisión y los de acción, ¿no es cierto? Esos eran los que habíamos visto. Creo que no habíamos visto cerrados y abiertos, ¿o sí? No, señora, no. Ahí quedamos, profesora. Listo, perfecto. Entonces hoy vamos a empezar con los tipos cerrados y con los tipos abiertos. Los tipos cerrados, denominados así, son los que están redactados según lo que dice el tratadista con cierta precisión, pero, eh, pero porque traen muchos más detalles. Me explico. No dan lugar a interpretaciones, mientras que los tipos de carácter abierto sí lo dan. Vamos a analizar, por ejemplo, el tipo penal de hurto y el tipo de falsedad. El de hurto lo hemos estado trabajando, es el 239 del Código Penal, y el de falsificación de moneda, que se refiere al artículo 273 del Código Penal. Por favor, ¿me colaboran con la lectura? Doctores, ¿me escuchan? 239 y 273, por favor. Segundo, profe, un segundo. Artículo 239. Hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión. De tanto a tanto. Listo. Sí, Mi doctor Alvarito, ¿me ayudas por favor con el 273 ahora? 273. Falsificación de moneda nacional o extranjera. El que falsifique moneda nacional o extranjera incurrirá en prisión de 6 a 10 años. Yo ni sabía que tenías eso, mami. Yo no he comido nada. Ya. Qué pena, don Alvarito. ¿Me puede de una vez de leer de nuevo? Es que habían audios abiertos y no alcancé a escuchar. Gracias. Su merced tiene abierto, tiene cerrado el micrófono, doctor Álvaro. Tan bello, gracias.
Artículo 273. Falsificación de moneda nacional o extranjera. El que falsifique moneda nacional o extranjera incurrirá en prisión de 6 a 10 años. Listo. ¿Qué podemos analizar del 239 respecto del 273? El 239 trae muchos más detalles sobre el tipo penal que el 273. Entonces, por ejemplo, el tipo penal del 239, que ya lo hemos hablado en reiteradas oportunidades en clase o lo hemos analizado, que se refiere al hurto, nos dice varias cosas. Primero, que se trate o recae sobre una cosa mueble ajena, que debe tener como presupuesto, por ejemplo, que se logre un provecho para sí o para un tercero. Nos trae una serie de circunstancias muy específicas para que se logre configurar el tipo penal. Mientras que si nosotros vamos al artículo 273, creo que fue el que nos leyó el doctor Álvaro, o 276, ya se me olvidó. 273 tal vez era. 273. Gracias. Falsificación de monedas. No es tan específico, sino que solamente se refiere a moneda nacional o extranjera. Y no dice nada más. El que falsifique moneda nacional o extranjera incluirá en prisión de tanto a tanto. No dice nada más. Es decir, no nos especifica, por ejemplo, si se trata de monedas, si se trata de divisas, si se trata de papel moneda, si se trata de moneda propiamente dicha en metal, o incluso si vamos a hablar de bitcoins en este momento, o de cualquier divisa de tipo virtual, del comercio virtual que hay en este momento. Es decir, que podría ser cualquier cosa, nos podría dar nos genera un margen de amplitud muy grande para poder adentrar lo que se considera moneda nacional o extranjera. Mientras que el 239, al delimitarlo en cosas muebles ajenas y además incluirle un ingrediente normativo del tipo de que además de haberse apoderado de cosas muebles ajenas, se necesita obtener provecho para mí, a mí que soy el sujeto activo, o para un tercero, pues implica que es mucho más el detalle del tipo penal. Eso quiere decir que el artículo 239 del Código Penal es un tipo penal de carácter cerrado. Entre más detalles nos ofrezca, entre más ingredientes normativos del tipo nos dé, y el segundo es un tipo penal de carácter abierto, porque ante la falta de especificidades hay posibilidad de entrar en interpretación para poder ampliar el campo de aplicación de la norma. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, mis doctores? ¿Alguna duda? Ok, listo. Que no veo, Profe, disculpa, o sea que en conclusión, digamos que la parte de cerrado hace referencia cuando es específico lo que hace referencia a la norma, cuando ya digamos que no deja duda frente a que hay una generalidad, sino que es específico implícitamente determinado en la norma, ¿sí? Y el abierto, entonces hace referencia como a la generalidad, algo así como cuando explican lo de género y especie, ¿cierto? Como algo así, en abierto sí, es como la generalidad, que da como a interpretación de que moneda nacional depende la que en ese momento se esté utilizando de más, ¿cierto? Exactamente, sí, señor. Ok. Nos da la posibilidad de que sea cualquier moneda, por decirlo así, nacional o extranjera de cualquier país, divisa, papel, moneda, metal, lo que sea, desde que se entienda como moneda nacional, como moneda, como el término general de moneda de algo que nos sirva para intercambiar bienes o valores o servicios. ¿Papel comercial? Señor. ¿Cualquier documento comercial? Es decir, No. un bono. No. Para ese hay otro tipo penal distinto. Este es para moneda. Nos dice así, moneda. Pero entonces, dentro de esa moneda, lo que usted acaba de decir, digamos, del tema de Bitcoin, blockchain, bueno, etcétera, ¿qué pasa? Actualmente entiendo, por ahí he escuchado esa polémica frente a que unos bancos creo que están en el proceso de incluir este tipo de moneda, o sea que hasta en el momento en que sí se incluya ya a nivel normativo,
ese tipo de transacción ya establecida por el código, pues que maneje todo ese tema bancario, ahí sí se consideraría como una moneda. Hasta ese entonces, hasta el momento entiendo que no ha sido incluido en la normatividad y creo que ese es el vacío que existe por esta situación, algo así. Ok, es que ese es el problema de... Ah, aquí fue donde les dije que leyeran del 27 al 31 del Código Civil. ¿Fue en este curso o fue en el otro? Fue acá, ¿no es cierto? ¿Y ya lo leyeron? ¿Ya lo leyeron? ¿Sí o no? Yo veo que Carolina sí, pero el resto del mundo no. Ojo, hay una razón por la que les pedí que leyeran esos artículos. Y es porque justamente dentro de la interpretación que ofrece el Código Civil existe esa posibilidad. El artículo 27 del Código Civil, ay Dios mío, el artículo... Interpretación gramatical, profe. Sí, señor. El artículo 27 del Código Civil nos habla de la interpretación gramatical. Interpretación gramatical, interpretación... Hay gente entrando y no me deja digitar. Ahí yo pienso que lo importante frente al tema de la moneda es el artículo 28, profe. Ese es el punto. Vamos para allá. La interpretación gramatical es la interpretación gramatical o llamada literal. Es decir, no es forma de interpretación, es tal cual como está la norma. Si la norma usted le dice moneda, entiéndalo como moneda. Y entonces usted empieza a preguntarse cosas como estas de las que estamos hablando ahorita. ¿Es papel moneda? ¿Es cualquier moneda? ¿Es moneda moneda? ¿Es moneda de metal? Porque nosotros entendemos la moneda diferente al billete. ¿Es bitcoins? ¿Qué es la moneda? Entonces, cuando la interpretación gramatical es el primer punto de interpretación, esa es la básica, esa es la de cero, pero es la mejor de todas, porque eso quiere decir que la norma es clara. Cuando a uno lo quieren insultar, cuando ya uno es abogado, le dicen, es que usted solamente es exégeta, se pega a la norma, es ahí gramatical, lo que le diga la norma y no sale de ahí. Usted no va más allá de sus narices. Y eso por un lado no es tan malo, porque quiere decir que la norma es clara. Pero ¿qué pasa cuando la norma se presta para interpretaciones? Si no funciona el primer método, si la norma no queda completamente clara con el primer método, hay que ir con el segundo, que es el artículo 28 del Código Civil. Y el artículo 28 del Código Civil se refiere a la interpretación ¿qué? De las palabras, profe. Por el sentido corriente de las palabras. Entonces le dice, mire, si usted al hacer la interpretación gramatical, palabras más, palabras menos, dice el Código Civil, encuentra una parte oscura, es decir, una palabra que usted no logra entender, debe y tratar de interpretarla en su sentido literal. Si en su sentido literal usted no entiende la palabra, váyase al siguiente método, que es el artículo 28, que es el sentido corriente de las palabras. Entonces empezamos todos a decir, bueno, ¿qué entendemos por moneda? ¿Qué utilizamos normalmente o qué entendemos normalmente cuando utilizamos la palabra moneda? Y entonces empezamos, moneda, pues monedas son las que suenan. En el país usamos las monedas o la expresión moneda en ese sentido, porque para el papel moneda nosotros utilizamos la palabra billete, ¿no es cierto? Si usted ya me habla de dinero, quizás yo ya le entienda otra cosa. Incluiría los billetes y las monedas. Pero si usted me habla de moneda, pues entonces estoy hablando solo del metal. Pero entonces seguimos con la discusión. Si ni siquiera por el sentido corriente de las palabras se logra aclarar la palabra que no logramos entender en la norma, vamos a la tercera forma de interpretación. Artículo 29 del Código Civil, que se llama el sentido técnico de las palabras. Y entonces dice, ojo, si en el sentido corriente de las palabras existe más de una definición de una misma palabra, usted deberá aplicar el sentido técnico de las palabras entendiendo la sistematicidad del entorno de la norma. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo les digo a usted, estamos en el país y yo digo, voy a sacar una norma que se llama la Ley 123 a través de la cual se regula el uso de la pluma. Y todo el mundo, ¿la pluma? ¿La pluma? ¿Qué es pluma? Sentido corriente de las palabras. Entonces, la pluma
es lo que tienen los pájaros. La pluma es una cosa con la que se escribe. La pluma, en algunos lugares le dicen a las llaves, ¿no? En la costa le dicen, ve y ciérrame la pluma. Entonces, ciérrame la llave de la alberca, de lo que sea. ¿Listo? Y en otros lugares, específicamente en la construcción, la pluma de construcción es una especie de polea que sirve para subir y bajar cosas, ¿no es cierto? Entonces, mira, en el sentido corriente de las palabras, tenemos al menos 4 definiciones diferentes para la pluma. Entonces, seguimos con la duda. Sentido técnico de las palabras. Interpreta la norma en su sentido sistemático. Norma, ley 123, a través de la cual se regula el uso de la pluma en obras de construcción. Ah, es la pluma de construcción. Entonces, el sentido técnico de las palabras será por la pluma de construcción, no por la pluma de los pájaros, no por la pluma de la llave, no por la pluma de escribir. Y ahí podremos resolver el problema. Si el problema continúa después del nivel 3, seguimos con el siguiente nivel o siguiente nivel de interpretación, que es el 4, artículo 30 del Código Civil. ¿Que se refiere a la interpretación qué? Sistemática. Por contexto. Interpretación sistemática. Interpretación por contexto, profe. Sistemática o por contexto. ¿Y eso con qué tiene que ver? Pues que en un sistema de carácter jurídico ninguna norma es una isla, sino que está conectada de forma sistemática con todas las demás normas. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿a qué se referirá el Código Penal cuando en el artículo 239 habla de bienes muebles? Ah, pues entonces hagámoslo por el sentido gramatical. Bienes muebles, ¿qué son los bienes muebles? ¿Serán los bienes muebles que tengo en la sala? Sentido corriente de las palabras. Si yo hablo de muebles, pues usted que me entiende que son muebles como de oficina, de la sala, para sentarse, para guardar cosas, etcétera. Sentido técnico de las palabras. Muebles. Muebles pueden ser estos o pueden ser cosas que no se mueven. Interpretación sistemática por contexto. ¿En qué contexto estás? Si te están hablando de bienes muebles y de bienes inmuebles, estás dentro de una norma específica, dentro de un contexto específico que son definiciones de carácter legal. Y las definiciones de carácter legal, pues entonces se entienden sistemáticas. Si el artículo 239 del Código Penal hace referencia a bienes muebles, hay que hacer remisión por contexto o por sistematicidad al Código Civil para lograr entender en ese punto a qué se refiere. Ahora, en el caso específico de lo que nos preguntaba el doctor, si llegáramos a establecer que actualmente en algún banco colombiano o en algún negocio aceptaran monedas de carácter virtual o monedas, ¿cómo se llaman esas? Tokens, ¿no es cierto? Se llaman tokens, creo. Que Criptomonedas, profe, se llama. Las cripto, sí. Que abrieran el criptocomercio para aceptar las criptomonedas, ya sean bitcoins o sean las Elon Musk o cualquiera de esos nuevos tokens que se están creando en este momento, tendríamos que encontrar la definición de moneda. ¿Qué se entiende por moneda en el sentido corriente de las palabras? Entonces iremos a la RAE y la RAE nos dirá que la moneda en principio se puede referir a la moneda como tal de metal o a la moneda de papel o cualquier elemento que sirva para intercambiar bienes y servicios y que se le asigne un valor fijo de equivalencia dineraria o comercial para el intercambio de esos bienes y servicios. Entonces podremos decir, ok, entonces si falsifican un Bitcoin, ¿podría ser falsedad de moneda extranjera? Sí, podría ser falsificación de moneda extranjera, porque el tipo penal es amplio. Nótese que el tipo penal dice moneda extranjera, no dice papel moneda, no dice billetes, no dice divisas, no dice solamente dice moneda. Entonces tendremos que hacer la interpretación. Eso es lo que pasa con el tipo penal del 273. Como es tan amplio, es tan general, admite tantas formas de interpretación que es muy fácil incluir cosas ahí como para tratar de adecuar conductas típicas. Pero el 239 del Código Penal no nos deja. No nos deja. Entonces, por ejemplo, si yo en un momento dado, no sé, tal vez ustedes han escuchado eso, sobre todo pasa mucho en los pueblos, o las mamás o los papás suelen decir eso. Y dicen, es que su tío, es que el vecino le robó la casa a su abuelita
porque todas estas tierras eran de su abuelito y no sé qué, y sí sé más, y le robó. Entonces vendremos a analizar la conducta del vecino, del tío, del no sé qué, que le robó las tierras o la casa a la abuelita o el abuelito. Y entonces el artículo 239 no nos permite adecuar eso, ni siquiera por interpretación, porque nos habla de bienes muebles. Y en este caso, tanto los terrenos como las casas son bienes inmuebles. ¿Listo? Entonces, por esa razón el tipo es cerrado. No permite adecuaciones distintas solamente a las de las características que en él contiene. Mientras que en el otro, que es de tipo abierto, pues es más fácil hacer interpretaciones para tratar de adentrar conductas diferentes o adecuarlas típicamente en el contexto. ¿Un poco más claro, mis doctores? Ok, listo. Ahora, hay una situación concreta aquí con las dos clasificaciones que nos hacen falta, y es que no las vamos a ver todas. ¿Por qué razón? Porque en este preci que tenemos aquí, que dice según el sujeto activo y según el bien jurídico, ahorita que nos adentremos en los análisis, vamos a encontrar que muchos de ellos se repiten con otro nombre, es decir, son el mismo contenido, pero con otro nombre. Y por ende eso implica es que están haciendo referencia a clasificaciones de diferentes doctrinantes que le llaman de diferentes maneras a una misma situación. Entonces no son tantas clasificaciones, tantas subclasificaciones, sino que vamos a destacar las que son más aceptadas y con los nombres más comunes, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos clasificaciones según su estructura, según su contenido, y ahora vamos a verlas según el sujeto activo. Según el sujeto activo, aquí realmente solo vamos a ver 4. La primera y la segunda ya las vimos, que son de sujeto activo simple y sujeto activo calificado. Las mismas simples, que son cuando lo puede realizar cualquier persona, se denominan tipos penales comunes. ¿Listo? Y también se denominan de sujeto activo no calificado o no cualificado. Y los que exigen una característica especial en él serán los de sujeto activo calificado o cualificado o determinado, que son los que hemos venido hablando, como por ejemplo cuando hablábamos de circunstancias como las del prevaricato, las del peculado y en general todas aquellas que establecen alguna situación particular en el sujeto activo para que se pueda realizar. Entonces, según el sujeto activo se dividen en de sujeto activo calificado y de sujeto activo no calificado o simple. ¿Listo? Ahora, ¿qué más hay dentro de estas clasificaciones? La 3 y la 4, que son los tipos penales monosubjetivos y los tipos penales plurisubjetivos. Los monosubjetivos son los que pueden ser realizados por una sola persona, pero ojo, eso no quiere decir que no la puedan realizar entre varios. ¿Qué quiere decir eso? Que en la forma en que está redactado el tipo penal, parece que la puede hacer una sola persona. No quiere decir que no puedan existir coautores. Me explico. Tenemos, por ejemplo, este tipo penal de acá. ¿Dónde está? No, acá. Partamos del artículo 205 del Código Penal. Cambiemos un poquito de bien jurídico. Acá. Artículo 205 del Código Penal. Vos, cantora, que me colabore con el artículo, por favor. 205. Artículo De la 205. violación. Allá. Dale, mi doctor Alvarito, gracias. Continúa. Artículo 205 modificado, artículo 14, ley 840 de 2004. Acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión. Listo. Listo. De la forma en que está construido el tipo penal y haciendo la interpretación del artículo 27 del Código Civil, es decir, netamente gramatical, literal, exegética, como está, aparece que el sujeto activo no solamente es indeterminado, el qué, sino que nos habla de una sola persona. Nos está diciendo el qué.
¿Por qué no dice los que? ¿Por qué no dice la que? ¿Por qué no dice las que? ¿O todo aquel que? No lo dice así. ¿Qué quiere decir? Que este tipo penal, de acuerdo a su tenor literal, es decir, desde la exégesis como tal del tipo penal, de cómo fue redactado, parte del presupuesto que el tipo penal puede ser realizado por una sola persona. Ojo, puede, no es que deba ser realizado por una sola persona. Es posible que una sola persona realice a la perfección esta conducta. Lo puede hacer. Es decir, esta persona no solo va a lograr el perfeccionamiento de la conducta, sino el agotamiento de los que hablábamos ayer, perfeccionamiento y agotamiento de la conducta. Es posible que una sola persona, hombre o mujer, porque aquí nos dice el que no es un sujeto activo calificado, pueda llegar a acceder carnalmente a otro sola, una sola persona. Pero eso quiere decir que es imposible que varias personas puedan realizar acceso carnal. Pues no, varias pueden hacerlo también. Lo que pasa es que en la forma en que está redactado el tipo penal, la forma exegética nos habla de una sola persona. La gran mayoría de tipos penales en el Código Penal pueden ser realizados por una sola persona, pero hay otros que no, que necesitan dos o más para poderse realizar. Y ahí sí es obligatorio, es decir, no puede haber una sola realizándola, sino que pueden haber varias. ¿Cuál es un tipo penal de ese estilo? Entonces aquí El vamos concierto para delinquir. el podría ser. concierto para delinquir. Muy bien, doctor Alvarito. Yo creo que es el 340 del Código Penal. ¿Lo puedes revisar, por favor? La rebelión. Sí, también la rebelión, la sedición, la sonada. Hay varios de esos por una sola persona. Entonces el 205 es monosubjetivo. Monosubjetivo. Insisto, solo por el tenor literal de la palabra, perdón, de la norma, se puede realizar por una sola persona, sin que eso no implique que no pueda existir coautoría propia o impropia, o determinadores o intervinientes o cómplices en la realización de la conducta. Es decir, pueden intervenir muchas personas, incluso pueden realizarla entre varios, pero por el tenor literal de la conducta es preciso o se puede realizar por una sola y no hay problema. Hablemos del tipo penal de concierto para delinquir. Creo que sí es el 340. Profe, disculpe, o sea que, por ejemplo, en el caso de que varios cometieron una acción, pero se individualice, ya en esa parte de individualización, siendo coautores, ahí podríamos aplicar la de monosubjetivo. Por la individualización, sí, digamos, dándole esa característica que usted sigue siendo un tipo penal monosubjetivo, porque uno solo lo puede lograr solo. Lo que pasa es que a veces lo hacen entre varios, que son los llamados dispositivos amplificadores del tipo que se llama la coparticipación criminal, a través de los cuales entran las figuras de coautoría propia, impropia, complicidad, determinación, interviniente, cómplice, todas estas otras figuras que ampliaron o que generaron los dispositivos amplificadores del tipo penal. En principio era como si el Código Penal asumiera que una sola persona podía matar, o sea, solo uno mata, solo uno viola, solamente uno hurta, solo uno falsifica y así, porque solamente redactaba los tipos penales así. Pero cuando se generan los dispositivos amplificadores del tipo que ustedes vieron en penal general, ahí entre esos está la coparticipación. Les dicen, oiga, es posible que a veces la gente se divida al camino criminal. Correcto. Y logren participar entre varios para realizar una sola conducta, que es en donde vemos figuras como las responsabilidades para que se lleve el camino. Es eso, ¿listo? ¿Si era el 340, doctores? ¿Concierto para delinquir? Carito, ¿me lo regales, por favor? Sí, artículo 340, concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta y sigue la sanción. Listo. Cuando varias personas se concierten con el fin de realizar delitos, cada una de ellas será penada, dice, o sancionada. Penada, profe. Gracias. Será penada por esa sola conducta. Para que haya un concierto se necesitan dos personas o más.
Yo no me puedo concertar solo, o sea, yo me invito solo y digo, vamos a robar. Ay, sí, Mari invita a Liliana y vamos juntas. Eso no funciona así. Se necesitan varias personas para perfeccionar esta conducta, porque el tipo penal nos habla de varias personas realizándola. Es obligatorio. No es como en el otro caso en donde puede realizarlo una o pueden realizarlo varias, sino que aquí es obligatorio que intervengan varias personas. Entonces, en la forma en que está redactada la norma, es claro que intervienen dos o más personas para la realización de la conducta de forma obligatoria para su perfeccionamiento y por ende nos encontramos frente a una conducta de carácter plurisubjetivo, porque intervienen varios. Plurisubjetivo. ¿Listo? Monosubjetivos, plurisubjetivos. Ahora, ya analizando lo que hemos visto hasta ahora, según el artículo 340, según las clasificaciones que hemos visto, el 340 del Código Penal, el concierto para delinquir, ¿es un tipo penal de mera conducta o es un tipo penal de resultado? ¿De resultado? Resultado. De mera conducta. Porque dice Todo ahí, cerrado. cuando varias personas se concierten con el fin de realizar delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta, con solo reunirse a concertarse para realizar una conducta. No se necesita que realmente realicen la conducta. No se necesita que realicen la conducta. Por ejemplo, yo invito a todas las niñas de este salón y les digo, niñas, vamos a montar una bandola de estafadoras internacionales que se llame Las Mamacitas. No hemos robado nada. No hemos hecho nada. Ni siquiera sabemos si realmente vamos a poder ser estafadoras internacionales. Pero por el solo hecho de concertarnos para delinquir, es suficiente para que por esa sola conducta ya nos interpongan el tipo o nos sancionen por el tipo penal de concierto para delinquir. De manera que el concierto para delinquir no exige un resultado concreto. Ah, no, es que se necesita que efectivamente Liliana y todas sus amiguitas hayan realizado las conductas que planearon realizar para que podamos hablar de un concierto para delinquir. No, este tipo penal es de mera conducta. ¿Listo? Ojo con esos repasos, amores. Tienen que ir haciendo retrospectiva de lo que hemos venido hablando en clases para que sea mucho más fácil la clasificación o para que podamos entender mucho más fácil la clasificación. Ok. Entonces, ya con esto habríamos terminado la tercera gran clasificación, que serían por sujeto activo. Entonces, por sujeto activo serán de sujeto activo calificado, de sujeto activo simple o indeterminado, de monosubjetivos y plurisubjetivos. ¿Hasta ahí ok? Listo. Vamos con la última clasificación. Según el bien jurídicamente tutelado, vamos solo a ver dos de las clasificaciones, que son los pluriofensivos y los monoofensivos. ¿Por qué razón no vamos a hablar de los tipos de lesión y los tipos de amenaza o peligro? ¿Por qué? Porque los tipos de lesión y los tipos de amenaza o peligro no solamente se construyen desde el bien jurídicamente tutelado, sino son los mismos llamados de peligro abstracto, de peligro concreto, que fueron de los que hablamos ayer cuando analizábamos las conductas de ejecución permanente, de ejecución instantánea, de cómo se realizaba o se vulneraba de forma efectiva el bien jurídicamente tutelado. Entonces, por eso solamente vamos a hablar en este momento de pluriofensivos y monoofensivos. Los monoofensivos son los que se refieren por regla general, y es casi todos los del Código Penal, a que solamente van a afectar un bien jurídicamente tutelado. Acá hay una situación muy particular, y es que se dice que todos los delitos por excelencia se refieren a un solo tipo penal, o sea, perdón, a un solo bien jurídico tutelado. Los pluriofensivos son los que llegarían a afectar varios bienes jurídicamente tutelados. ¿Por qué se dice que siempre están en uno solo? Porque cuando ustedes van a ver el índice del Código Penal y ven los títulos correspondientes en donde están los nombres de los bienes jurídicamente tutelados, pues es un solo bien.
Entonces, patrimonio económico, libertad, integridad y formación sexuales, vida, integridad personal, etcétera, etcétera. ¿Ves? Son un solo bien, pero hay unas conductas que no vienen desarrolladas dentro del Código Penal como pluriofensivas, sino que han sido desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como pluriofensivas. Es decir, que pueden llegar a afectar diferentes situaciones o diferentes bienes jurídicamente tutelados. Los monofensivos son los clarísimos que uno dice, bueno, afectó esto y ya. Por ejemplo, el hurto afecta al patrimonio económico y ya. Pero hay uno dentro dentro de los delitos del patrimonio económico que se llama extorsión. La extorsión es un tipo penal que se encuentra dentro del bien jurídico del patrimonio económico, pero por vía jurisprudencial la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, ha dejado claro que es una de las llamadas conductas pluriofensivas. Porque si bien está encerrada dentro de los bienes jurídicamente tutelados, dentro del bien jurídico tutelado del patrimonio económico, se genera una zozobra, un temor, un terror, sobre todo con las amenazas que se derivan de las extorsiones, en donde la víctima incluso se ve afectada en su tranquilidad, en sus libertades, porque se presiona, con la extorsión se presiona a la persona a realizar algo que no desea hacer. De una u otra manera se le está afectando su libertad, su desarrollo de pensamiento, a pesar de que se afecta directamente el patrimonio económico. Esta conducta de extorsión, de hecho, debería ser modificada en el país para ser ampliada, porque hay muchas nuevas formas de extorsión que no están tipificadas en el país, como por ejemplo una que es supremamente común ahora en redes sociales, que se llama el sexting, a través del cual a ti te extorsionan con fotografías, con videos, con conversaciones, etcétera, etcétera, para que tú hagas algo que no necesariamente es dinero, sino que te dicen, por ejemplo, conociste a un tipo o a una muchacha o lo que sea por internet, ya sea por Instagram, Facebook, lo que sea, por alguna de las redes. Y entonces se mandan el dichoso pack. Yo no sabía que era el pack hasta hace un tiempo. Que alguien me mandó un pack. No, mentiras, que mi hermano me explicó que era un pack, que yo no sabía. Se mandan el pack. ¿Ok? Entonces, para los que no estamos familiarizados con el término pack, se mandan fotos de sus partes íntimas. Entonces, puede ser un pack en foto o puede ser un pack en video, en donde se muestran, en el caso de las mujeres, se muestran a la quien le envían, le muestran sus glúteos, sus piernas, su vagina, sus senos, etcétera, etcétera, y le envían como un catálogo completo de las fotos de la joven. Igualmente los hombres, como tienen menos partes privadas que nosotras, pues entonces mandan lo poco que pueden mandar, que serán su genitalidad y por mucho su trasero, que pues a la mayoría ni siquiera nos interesa el asunto. Pero no falta el que mande feliz su pack ¿de qué? De sus zonas. Y después de cierto tiempo de estar en ese coqueteo, en ese flirteo virtual, una de las dos partes dice, no, ya no más, y entonces la otra empieza a presionarla y a extorsionarla. Entonces, si tú no haces lo que yo quiero, por ejemplo, si tú no te acuestas conmigo, si tú no continúas una relación conmigo, si tú no haces lo que yo te diga, que no necesariamente tiene que ser que me des a cambio de dinero, sino puede ser sexo o más fotos o cualquier otra circunstancia como tener una relación forzada, no relación sexual, sino relación sentimental, pues yo voy a publicar estas fotos que tengo tuyas y estos videos y en todas las redes sociales y todo el mundo va a saber cómo eres, lo que tienes y qué haces y que tú eres no sé qué y que sí se más. Bajo el bien jurídico tutelado, bien jurídicamente tutelado de la extorsión, tendríamos un problema de antijuridicidad al hacer el análisis de la conducta, porque de ninguna manera se habría afectado el patrimonio económico. Es decir, el bien jurídico en esas extorsiones de tipo sexual no se ve afectado. Distinto es si yo digo, bueno, si no me das 5 millones de pesos, entonces voy a publicar las fotos y los videos que tengo tuyos. Listo, ahí sí me estás afectando patrimonialmente. Pero si no me estás pidiendo dinero a cambio, sino que continuemos una relación o que yo me acueste contigo o lo que sea, pues en ese caso no habría una afectación real al bien jurídico tutelado del patrimonio económico. Entonces, a pesar de que el tipo penal de extorsión se ha denominado como pluriofensivo, porque puede afectar tu integridad y tu libertad para
para decidir algo porque estás presionada para hacer algo que no quieres hacer, la Corte aún no ha hecho el estudio de estas nuevas fases de la extorsión que incluyen situaciones distintas, como incluso la posibilidad de una afectación al bien, a otros bienes jurídicos, como podría ser la libertad, integridad y formación sexuales de una persona. Eso no lo ha hecho la Corte. Entonces, hay que ampliar el campo de aplicación de la extorsión para esa clase de conductas llamadas sexting, que se pueden llegar a sancionar cuando se trata de menores bajo otros ingredientes normativos del tipo y otras conductas penales, pero cuando se trata de personas adultas es mucho más difícil llegar a sancionarlas. Y entonces se están quedando muchas en situaciones distintas, como por ejemplo constreñimientos ilegales, injurios por vía de hecho, etcétera, etcétera, que no necesariamente afectan o implican la sanción debida para conductas de esta naturaleza, que cada vez son más grandes, o sea, más repetitivas, y que pueden llegar a afectar tanto a una persona como, por ejemplo, para optar por suicidarse con tal de no seguir en esta zozobra permanente de que van a publicar mis fotos o mis videos y tal. Doctora Méndez, usted estaba señalando que la están extorsionando. Sí, doctora, algo así está pasando precisamente. Mi exmarido, por medio ¿de qué? Le está llegando mensajes que los están pidiendo 500.000 pesos por, supuestamente, si no publica, si no llega a los 500.000 pesos, publican supuestamente lo que él ha hablado con una muchacha, no sé qué, y ya como no los consignó ni nada por el estilo, entonces están que mandan por medio de Facebook y por mensajes diciendo que él es un pervertido y no sé qué, un montón de cosas, y a mí pues a mí me llamaron para solicitarme plata precisamente el día de ayer. No, pues hay que denunciarlo ante el GAU, la mujer, porque si te están pidiendo dinero es clarísimo que es una extorsión en el sentido estricto del patrimonio económico, y así tú de eso no des la plata, la extorsión puede llegar quedar en el grado de tentativa, y es importantísimo que el GAU la actúe. Entonces, sí, eso yo le si dije está precisamente, ocurriendo, tienes que denunciarlo. yo precisamente eso hablé con él hoy, pues le dije, si siguen así, pues yo toca ya tomar medidas, porque pues uno no sabe qué pueda pasar más adelante. No, y Pues ya que empezaron a publicar y cosas que no son, porque pues no, sino simplemente yo devolví la llamada, no contestan, y que no sé si es una modalidad de extorsión o qué es lo que están haciendo, porque pues la verdad no tiene nada que ver, pero sí están llamando y mandando videos y mandando capturas de el perfil de Facebook de él y diciendo cosas que no son. Y ya me llamaron a mí, mire su marido, pues él es mi marido, pero me llamaron, mire lo que está haciendo su marido, si quiere saber, consígnenos tanta plata y qué, y va a tener las pruebas. Pues, mujer, yo mira, precisamente voy a hablar con él, pero no. yo sé que la confianza en las autoridades en el país cada día está más débil, y menos en toda, y mucho más en estas situaciones que estamos atravesando de orden público y de desinstitucionalización de las entidades estatales. Pero hay una cosa que es cierta, y es que los ciudadanos que no actuamos al margen de la ley, sino que actuamos conforme a la ley, debemos dar a conocer a las autoridades cuando estamos siendo víctimas de algún delito. En este caso concreto, si te están extorsionando, si te están pidiendo dinero, es una modalidad de extorsión. En últimas, a las víctimas, a los ciudadanos, no nos corresponde hacer la adecuación típica. Eso debe hacerlo el fiscal. Nosotros debemos es dar a conocer unos hechos, y la fiscalía debe adecuarla a saber a cuál tipo penal pertenece. En principio diríamos que es una extorsión. Por esa razón te diría que acudas al GAULA cuanto antes, porque esta gente comienza así y a medida que va pasando el tiempo se ponen más agresivos y van a empezar a tomar fotos. Por ejemplo, si están del perfil de Facebook de tu ex esposo, no sé si ustedes tengan hijos o no, es posible que empiezan a intimidarlos con los niños, etcétera, etcétera, como para hacerles entender que los están siguiendo por todas partes, que los tienen ubicados y demás. Entonces es muy importante que las autoridades tomen cartas en el asunto, no nosotros los ciudadanos, y mucho menos que guardemos silencio. Entonces, si no pasa nada, pues no pasará nada. Si no es una conducta típica, no lo será.
pero yo pensaría en principio que sí lo es, tiene todos los requisitos de una conducta típica y es muy importante que tú te sientas respaldada por las autoridades y en general por la sociedad para poder denunciar estos hechos. Es vital que lo hagas en el Gaula, por favor, lo más pronto que puedas, pon en conocimiento los hechos de la extorsión, porque hay muchas modalidades nuevas ahorita, precisamente en situación de pandemia, que se están dando modalidades nuevas de extorsión, modalidades nuevas de estafas, y es muy importante que las demos a conocer. Y pues aquí cuentas con lo que necesites, con el mayor gusto, al menos para asesorarte de manera general. Aquí estamos para ayudarte, ¿vale? Listo, doctora, voy a hacerlo mañana, precisamente. Listo, doctora, muchas gracias. Gracias. Listo. Mira, ahí tus compañeritos incluso están colocándote varias direcciones, números de teléfono y demás para que te puedas comunicar con el Gaula. Doctor Andrés Eduardo. Profe, respecto a lo que estás mencionando, yo creo que estos correos, no tengo el del Gaula, pero estos, porque a mí me llegan mucho este tema de extorsiones y unos correos de estafas. Yo investigué y llevo varios meses, cada vez que me llega algo, le escribo a estos 3 correos puntualmente. Y lo que dice la profe, yo les garantizo, pues a mí siempre me dan respuesta. Yo envío esto y al otro día me llega hasta el número de expediente y se han comunicado conmigo de la fiscalía, inclusive me han enviado correo, mire, efectivamente confirmamos, es una estafa. La última que me llegó fue hace una semana sobre el juzgado tercero civil municipal y hice lo mismo. ¿Qué hago yo? Le doy responder al correo que me envían, pero copiándole a estas personas y yo acá tengo ya un mensaje prediseñado. Señores tal, mire, considero que este mensaje es como engañoso, por favor, para que verifiquen. Y me han dado respuesta al día siguiente, efectivamente verificamos y tal cosa. Y no me vuelve a llegar más ese mensaje. Pues ahí se los comparto. La parte anónima me parece interesante. No pierden una al menos con informar, con denunciar, le envían a uno un radicado y allá la policía y la fiscalía, los de la parte virtual en especial de tecnologías y todo ese tema, hacen la investigación, le envían a uno el radicado e inclusive al tiempo me llegó también una respuesta de que efectivamente confirmamos de que era desde, uno de me llegó que era desde una cárcel que me estaban enviando un mensaje X, pero sí le hacen seguimiento. Es lo que tú dices, hay que confiar en cierta medida. Compañero, frente a que esto. pero lo puede enviar por el grupo de WhatsApp. Ya, mira, ahí lo compartí en el chat, ahí está en el chat. Pero está en el chat. Me falta el del Gaula, que ese sí no lo he utilizado, no lo tengo. No, el de WhatsApp. En el de WhatsApp. En el del salón, sí, porque ahorita ok, ya se los comparto. Se pierde el dato. Cuando cerremos el curso se pierde. Gracias, eso, exactamente. No porque se pierde el dato cuando... Gracias. Vale, ánimo, doctora. Listo, no cuentas con nosotros, ¿vale? No tengas miedo. Listo. Gracias, mi doctor Dueñas, muy amable. Ok, entonces, ya con esto terminamos la clasificación de los tipos penales y podemos hacer la adecuación más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí vamos a analizar el contenido de... no, de estas no son. Sí, de estas. De estas diapositivas en donde ya viene la clasificación de los tipos penales que hemos estudiado hasta el momento. Entonces, por ejemplo, encontramos el tipo penal de genocidio, que ya lo hemos trabajado bastante, y aquí aparece la clasificación del tipo penal. Mira, tipo penal de resultado, porque se exige un resultado, de lesión, básico porque es el que incluye toda la descripción del tipo penal, de modalidad dolosa. ¿Por qué? Pues porque es un tipo penal que solamente se realiza con dolo, pero admite la tentativa de sujeto activo simple, de conducta alternativa, porque tiene varios verbos rectores, monosubjetivo, pero que ya sabemos que puede llegar a ser realizado por varios, de ejecución permanente y por acción. ¿Listo? La apología al genocidio es un tipo penal de mera conducta, que eso incluso creo que lo analizamos ayer. Un tipo penal subordinado porque depende del tipo penal de genocidio para que logramos entender que es una apología al genocidio. En modalidad dolosa, este no admitiría la tentativa porque es de ejecución instantánea, es de mera conducta. Es de tipo penal simple, monosubjetivo, de peligro concreto, de ejecución instantánea y por acción. Y aquí vamos a ver ya los agravantes como tal del homicidio, que también los hemos venido trabajando. ¿Listo? Y tenemos algunas circunstancias diferentes al homicidio, que son las formas de realización de los homicidios. Entonces tendremos formas de realización del homicidio, que será el homicidio agravado, el feminicidio, que ya vimos que son clasificaciones específicas o especies de homicidios,
muy especiales determinados por el legislador. Los homicidios agravados, los feminicidios, el homicidio preterintencional, el homicidio culposo y el homicidio por piedad, perdón. Todos estos tipos penales correspondientes a esos formas de homicidio que corresponden del 103 al 108, no, al 110 porque están los agravantes del culposo, tienen la misma clasificación. Entonces aquí la tenemos general, que son tipos penales de resultado, pero que admiten la tentativa, básicos, homicidios dolosos, los subordinados son estos, los míralos, ahí están los especiales, preterintencional, homicidio culposo, complementarios, agravantes del homicidio doloso y agravantes del homicidio culposo. Tendremos, por ejemplo, también aquí estarán dentro de los subordinados el feminicidio y sus agravantes. Las modalidades serán dolosas, admite la tentativa en el homicidio simple, preterintencionales y culposas. El tipo penal de homicidio es el único, prácticamente, del Código Penal que admite las tres formas de realización de la conducta punible en Colombia, que admite dolo, culpa y preterintención. Profe, ¿yo cómo hago para saber qué conducta es dolosa, cuál es culposa y cuál es preterintencional? Sencillo, el código te lo dice. Si el tipo penal no dice nada diferente al nomen juris, por ejemplo, homicidio, por ejemplo, hurto, por ejemplo, secuestro, por ejemplo, acceso carnal, en el nomen juris solamente dice eso, quiere decir que son dolosos. Siempre. ¿Listo? Y cuando son culposos, el mismo tipo penal lo dice. Homicidio culposo, peculado culposo, ahí en el nomen juris te lo cuenta. Igual el preterintencional, porque solo podrán ser culposas y preterintencionales las conductas que el legislador haya establecido de esas dos maneras. No las que tú puedas llegar a creer que son, sino las que específicamente en el nomen juris dicen culposo o preterintencional. Si no dicen esas dos, siempre serán dolosos. ¿Listo? ¿Me entendieron hasta ahí? Listo. Y aquí pues ya vamos a ver más clasificaciones, los análisis del tipo penal. Quiero que revisen estas clasificaciones para que las comparen con las explicaciones que tuvimos estos días con el link de Prezi que les compartí, en donde nosotros vemos las circunstancias específicas o cómo es que llegamos a estas conclusiones de los análisis del tipo penal o de las clasificaciones del tipo penal. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el acápite de las lesiones personales. Ayer hablamos un poquito de las lesiones cuando analizábamos el contenido del artículo 111 del Código Penal. Y decíamos que el 111 es el tipo penal básico. Este acápite es muy particular, o sea, el acápite de lesiones personales, todo el título de lesiones personales, es muy particular porque tiene cosas que no tiene ningún otro o ninguna otra construcción de tipos penales en el Código Penal colombiano. La primera es que trae las sanciones establecidas en distintos artículos. No solamente no hay una única sanción, sino que las sanciones están aparte del tipo penal básico y están regadas del 112 al 116 en diferentes clases de artículos que están sometidos a varias circunstancias para determinar las penas. Entonces, si ustedes van al 112 del Código Penal, el 112 les dice, ojo, vamos a tener en cuenta la pena atendiendo al tiempo de incapacidad médico-legal que se genere. Es decir, que si va menos de 30 días, le toca una pena. Si va más de 30 días sin pasar de 90, le genera otra pena. Y si va de más de 90 días, genera otra pena. Entonces, primer aspecto para fijar la pena en lesiones o tipificar las lesiones, porque ni siquiera vamos a poder saber qué tipo penal es. Sabemos que son unas lesiones, pero no de cuál de todos los acápites de lesiones, del 112 al 116. Entonces dice, primero hay que tener en cuenta el tiempo de incapacidad médico-legal, que no es la misma que incapacidad laboral. Ya vamos a ver por qué. La segunda situación, hay que tener en cuenta las secuelas que causan las lesiones. Y las secuelas están determinadas dependiendo de si son deformidad física, perturbación funcional, perturbación psíquica
o pérdida anatómica o funcional de órgano o miembro. Las tres primeras, la deformidad física, la perturbación funcional y la perturbación psíquica, podrán ser transitorias o permanentes. Mientras que las pérdidas anatómicas o funcionales podrán ser del órgano o del miembro. ¿Listo? Pero además de tener en cuenta el tiempo de incapacidad, las secuelas, es necesario también tener en cuenta dos circunstancias muy especiales que pueden presentarse en los tipos penales de lesiones. Y es si se realizan con agentes químicos como ácidos, álcalis, sulfuros o cualquier otra circunstancia que pueda generar deformidad. Primero, o si se realizan en el rostro. No es que tengan que ser las dos, no es que tenga que ser con agente químico en el rostro. Es que tiene que ser, si es en el rostro es mucho más grave la pena, porque el rostro es lo que más mostramos. Y si además es con agente químico, pues va a ser mucho peor. Entonces, lo que determina la tipificación de la conducta para saber en qué tipo penal estamos en lesiones son las tres. El término de incapacidad, la clase de secuela que tenemos, el elemento que se utilizó, si es que fue con agentes químicos o no, y si fue en el rostro o no. Esas son unas cosas que solamente se ven en el tipo penal de lesiones personales. Pero adicionalmente, el tipo penal de lesiones personales tiene otra cosa, ya les voy a explicar, que es este principio que no existe en ninguna otra parte del Código Penal. Y es que el tipo penal de lesiones personales no admite la tentativa cuando se trata de varias circunstancias. La tentativa no, sino el concurso cuando se trata de varios resultados. Y se aplica el llamado principio de unidad punitiva. Y es que dice el 117, si como consecuencia de la conducta se producen varios resultados, es decir, por ejemplo, tenemos perturbaciones, tenemos deformidades, tenemos incapacidad de tanto tiempo, tenemos agente químico, bueno, tenemos de todas y cada una de ellas tiene una pena, no se aplican las reglas del concurso, que ustedes no las han visto para individualizar pena, que es que se parte del delito de pena mayor y se le aumenta hasta no tanto si llegara a pena matemática. No se aplica eso, sino le dice escoja la peor de todas las penas, la más alta, y esa es la que va a aplicar. Eso ha generado una discusión dentro de el derecho penal en Colombia, en el sentido de decir, oiga, ¿y no genera eso de alguna manera impunidad? Porque entonces si alguien me lesiona de todas las formas posibles, solamente le van a aplicar la pena del delito más grave y ya, y el resto de lesiones que me hizo no pasó nada. Es como si no la sancionaran. Entonces es una discusión fuerte frente a cómo el principio de unidad punitiva puede llegar a establecer o determinar impunidades frente a conductas distintas. Pero es por una disposición expresa de la norma que dice el artículo 117 del Código Penal. Ahora, vamos a aterrizar esto un poquito para que ustedes me entiendan a qué se refiere o a qué nos estamos refiriendo frente a la determinación de las secuelas del tiempo de incapacidad, del lugar de incapacidad y de la forma o el elemento causal de la lesión, así se llama, elemento causal, para poder determinar la conducta típica y cuál es la posible sanción a imponer. Entonces, para eso es necesario que ustedes aprendan a interpretar los dictámenes de medicina legal. Y esto es vital, doctores, para todos. ¿Por qué? Porque como en algún momento les explicaba, cuando ustedes inicien, más allá de que ustedes se vayan a dedicar al derecho penal o no, cuando ustedes inicien consultorio jurídico, muchos de los casos que llegan a nuestro consultorio jurídico son de lesiones personales. Otros son de violencias intrafamiliares y otros son de hurtos. Entonces es importante, bueno, y inasistencias alimentarias, es importante que ustedes aprendan a manejar muy bien estos tipos penales de lesiones. Entonces lo primero que hay que hacer siempre es analizar el dictamen médico legal. Este es un dictamen médico legal real, ya un poquito viejito, pero pues más o menos es muy familiar o muy similar al que se está utilizando actualmente en medicina legal. Este es del año 2015, entonces está un poquito viejo, pero no ha cambiado tanto el contenido. Lo primero es que el dictamen de medicina legal se realiza por orden de la Fiscalía General de la Nación cuando una presunta víctima de lesiones personales interpone la denuncia o la querella. ¿De qué depende que sea denuncia? ¿De qué depende que sea querella? De la cantidad o del tiempo de incapacidad.
pero como en principio no se va a saber hasta cuando le hagan el examen, pues entonces tan pronto la persona denuncia a la fiscalía dentro de los llamados actos urgentes, ordena a medicina legal hacerle una valoración a esta persona. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a encontrar es la radicación interna. Este número es interno para ubicar el dictamen. Es interno de medicina legal, no es el número del proceso. ¿Listo? El oficio de remisión, que es la orden con la cual la fiscalía dio la autorización para realizar el dictamen. Aquí, la autoridad solicitante de la Fiscalía General de la Nación, sección de tramitación CAPI, Bogotá. Nombre del paciente, tal. Acá viene el documento de identificación de la persona y aquí viene la edad. ¿Listo? Aquí, pero lo taparon para tener salvedad de la víctima. Y luego viene esto como tal, que es la descripción del propósito del examen. Y dice, examinada hoy, martes 5 de mayo de 2015, a tal hora. Eso es vital. Saber cuándo la examinaron y a qué horas. ¿Por qué? Porque si eso nos va a ayudar a establecer al cuánto tiempo se hizo el examen respecto de los hechos. Muchas personas esperan mucho tiempo para ir a medicina legal. Y entonces la defensa empieza por ahí a quebrar a la fiscalía, a quebrar la teoría del caso de la fiscalía, diciendo, bueno, pero si la persona estaba tan mal, ¿por qué no acudió realmente a medicina legal? ¿Por qué esperó tanto tiempo? ¿No será más bien que fue que lo lesionaron en otro lado y aquí viene a echarle el cuento a mi gente? Eso puede pasar y mucha gente lo hace. Entonces, por eso es tan importante saber cuándo fue el examen y a qué horas fue el examen, para tenerlo y contrastarlo con la fecha de los hechos, fecha y hora de los hechos. Lo otro es que aquí nos van a decir qué clase de reconocimiento es decir, qué clase de examen es. Nos van a decir, en este caso, primer reconocimiento médico legal. ¿Por qué primer reconocimiento médico legal? Porque puede llegar a haber varios. Entonces puede haber segundo, tercero, cuarto. ¿De qué depende eso? De lo que diga el primer reconocimiento. Ya vamos a ver por qué. Y luego dice la anamnesis. La anamnesis es una situación muy importante para lograr determinar qué es lo que la persona manifiesta que le ocurrió, por qué está ahí. Se le pregunta directamente a la presunta víctima, al examinado, y esta anamnesis también la van a encontrar ustedes en los tipos penales de delito sexual, porque también el dictamen lo hace medicina legal. Y en la anamnesis, aquí dice, refiere. ¿Quién refiere? Pues el examinado. Y en el caso de que no sea examinado, pues el examinado, sino otra persona a la que refiera lo que presuntamente le pasó, como es en el caso de niños, que les preguntan a los que lo llevan, a los padres, a los acudientes, al tutor, al que sea, refiere qué es lo que, por qué están acá, y entonces ahí dan su versión de los hechos. La anamnesis, así llamada dentro de los dictámenes médico-legales sexológicos y médico-legales de lesiones personales no fatales, como estos, se refieren a un criterio orientador para el médico. Por ejemplo, si la persona dice, no, es que yo venía caminando y entonces vinieron dos tipos, se me atravesaron y me fueron a robar, y uno me dio un puño en el ojo y el otro me dio una patada en el estómago y uno me dio una puñalada aquí en la pierna, en el brazo. ¿Es orientador para qué? Pues para que el médico sepa en dónde va a buscar las lesiones, en el ojo, en el brazo y en el estómago. ¿Ves? No quiere decir que el médico solamente se atenga a lo que le dicen. Él va de todas maneras a hacer una exploración general del cuerpo, tanto en exámenes sexológicos como en exámenes médico-legales, pero va a hacer especial énfasis en los lugares en donde la persona le manifiesta, en este caso de lesiones personales, que recibió las presuntas lesiones. ¿Listo? Pero esto lo tienen muy en cuenta para también establecer qué fue lo que la víctima dijo y cómo es que se mantiene el núcleo central del relato. Es decir, si la víctima dijo, no, es que me pegó un puño en un ojo y después resultó diciendo que era que le habían quitado una pierna, pues entonces uno dice, bueno, pues antes el médico legista dijo una cosa y ahora resultó con otra, pues es que esta persona está mintiendo, por ejemplo. Lo siguiente que van a hacer es los antecedentes médicos importantes, que en este caso, pues como era una mujer, pues es importante saber si estaba en embarazo o no. En otras ocasiones tienen en cuenta enfermedades de base para hacer el análisis y si eso puede llevar a representar de pronto
parte de las lesiones que se encuentran. Por ejemplo, si una persona tiene lupus o tiene alguna otra enfermedad autoinmune que genere afectaciones a nivel corporal como llagas, lesiones de carácter cutáneo, pues es posible que muchas de las lesiones que encuentra el legista no correspondan a lesiones causadas por un tercero, sino a lesiones que se hacen el mismo cuerpo como consecuencia del desarrollo de una enfermedad. Entonces, por esa razón, colocan los llamados antecedentes médicos importantes. En este caso específico ocurre algo que puede llegar a pasar dentro o pasa muy seguido dentro de los procesos. Y es que la persona es reconocida en medicina legal, es decir, es examinada en medicina legal tiempo después de los hechos. ¿Por qué? Porque primero fue llevada a un hospital. En este caso, al parecer, el 30 de abril del año 2015 fue cuando se produjeron los hechos, el 30 de abril de 2015. La persona es atendida en medicina legal hasta el 5 de mayo. ¿Pero por qué? Porque el 30 de abril de 2015 fue llevada al Hospital Universitario San Ignacio. Supongamos lo siguiente, usted va en su moto, lo atropellan, usted queda en coma y entonces le dicen, ay no, hasta que no venga usted en medicina legal, a medicina legal, pues no lo vamos a traer a medicina legal para examinarlo. Hombre, si usted está en coma casi lo matan ahí, pues no se van a poner a llevarlo a medicina legal, lo llevan cuanto antes a un centro asistencial para que procuren salvaguardar su vida. Cuando usted ya sale del peligro, pues entonces ahí sí va a medicina legal, pueden ser en un mes, 2 meses, 5 meses, 1 año, 3 años, lo que sea. Y medicina legal lo que va a recibir es la historia clínica del hospital en donde lo atendieron, que fue lo que ocurrió con esta persona. Esta persona fue atendida el 30 de abril del año 2015 y el 5 de mayo se presenta a medicina legal con la copia de la historia clínica, que es del Hospital Universitario San Ignacio, en donde dicen que tiene un problema en la muñeca y en la mano, que en radiografías no se evidencian trazos de fractura ni lesiones líticas, dicen todo lo que le hicieron. Y luego le describen las lesiones que tenía en ese día. Lesiones petequiales en tercio medio lateral del brazo derecho, que son lesiones petequiales. Bueno, las lesiones petequiales son lesiones propias de los vasos de carácter capilar, que son vasos sanguíneos pequeños, muy pequeños, que se pueden llegar a presentar en los ojos o en cualquier otra parte del cuerpo como consecuencia de presión o de fuertes impactos. Y es cuando se rompen y se ven como venitas rotas así, como cuando uno llora y se le ven las venitas acá de los ojos. Las lesiones petequiales se suelen presentar muy comúnmente en personas que se ahorcan. ¿Por qué? Pues porque al estar interrumpido el flujo sanguíneo, se concentra el flujo sanguíneo en la parte de arriba de la cabeza y en la parte de abajo del cuerpo. O sea, aquí se interrumpió el fluido, entonces aquí, hasta acá llega la sangre y empieza a dar vueltas hacia acá, de aquí para abajo. Y luego la que había arriba, pues se mantiene aquí arriba. En consecuencia, pues hay una generación extra de sangre y eso se observa en los ojos de las personas donde uno les ve los vasos capilares de los ojos incluso reventados como consecuencia de la cantidad de sangre por la presión que generó el momento del ahorcamiento. Pero no quiere decir que las lesiones petequiales solamente se presenten en los ojos, sino que se pueden presentar en otras partes del cuerpo de la misma manera, como rupturas de vasos que no necesariamente van a generar hematomas, sino como venitas rotas en algunos lugares del cuerpo. Sin embargo, muchos de esas lesiones petequiales, cuando ya evolucionan, se transforman en equimosis moderadas, que son en últimas los llamados negritos. En tercio proximal lateral, aquí están describiéndonos el lugar exacto de la lesión, y luego viene la conclusión médico-legal. La conclusión médico-legal es vital para la fiscalía, para la defensa y para la víctima, porque gracias a eso vamos a saber finalmente qué fue lo que pasó y en cuánto queda la pena. Y en este caso nos dice conclusión, mecanismo causal, es decir, con qué lo causó para decir si es un ácido, un álcalizo de más, de los que le decía, y dice contundente, algo golpeó. Puede decir contundente, golpea, corto contundente, golpea y rompe, corto punzante, corta y penetra, abrasivo por arrastre, que es cuando, por ejemplo, se ve mucho en situaciones de accidentes de tránsito, abrasivo por deslizamiento sobre superficie que genera rasguños y arrancamientos de la piel. O podemos encontrar, por ejemplo, con agentes químicos, que también no lo dirá aquí. Aquí dice contundente y cortante. Incapacidad médico-legal. Y entonces aquí nos dice algo muy importante, que es lo que nosotros necesitamos saber, y es si la incapacidad médico-legal es definitiva
o no. Hasta que no diga definitiva, usted no puede hacer adecuación típica de conducta como fiscal porque no sabe en cuánto va a quedar la incapacidad. Primero, que es uno de los factores para determinar si, cuál tipo penal es, cuál de todos los de lesiones es. Segundo, porque si no dice definitiva es posible que hayan secuelas y todavía no se sabe cuáles secuelas van a ser. Entonces uno tampoco tipifica así como fiscal. Y además implica que si aquí no dice definitiva, va a haber entonces un segundo reconocimiento, que es lo que nos decía aquí, y, o tercer reconocimiento, y nos va a decir cuándo finalmente es la incapacidad médico-legal definitiva, dándonos el tiempo exacto y las posibles secuelas o las secuelas definitivas que le quedaron a la persona como consecuencia de eso. Y entonces allí es donde ustedes van a poder realizar el proceso de adecuación típica, porque cuando ustedes ven el 112, les establece solamente por tiempo de incapacidad, dependiendo de si fueron 30 días, 60 días, 90 días, más de 90 días, etc. Luego les habla a ustedes de las diferentes lesiones. Entonces les va a decir deformidades físicas transitorias, permanentes, pérdidas de órganos o pérdidas funcionales o de órganos, alteraciones de carácter funcional, alteraciones físicas, alteraciones psíquicas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que el dictamen médico-legal sea definitivo para poder realizar ese proceso de adecuación típico completo y adecuado. Los fiscales se apresuran en muchos casos a decir que son lesiones de este estilo o del otro sin tener incapacidad médico-legal definitiva, y eso implica un problema grandísimo porque para la víctima, en un momento dado el fiscal puede haber dicho que es este tipo penal y resulta que cuando salió la incapacidad definitiva fue más tiempo y tal vez haya secuelas que el fiscal no tuvo en cuenta la adecuación típica. Para la víctima, uno como defensa tampoco se pone a conciliar antes de tener una incapacidad definitiva. ¿Por qué? Porque puede perfectamente reducirse el tiempo de incapacidad o desaparecer las secuelas que en un momento dado llegaban o parecían ser terribles. Es posible que como consecuencia de la evolución de la lesión, la persona mejore y ya no haya secuelas. Entonces, por esa razón, uno como defensa tampoco debe conciliar ni llegar a acuerdos con la víctima si la incapacidad no es definitiva. Y como víctima sí que menos. ¿Por qué? Porque si usted como representante de víctimas se pone a conciliar y, por ejemplo, le dicen, le doy 10 millones de pesos y usted dice, sí, cojámoslos, y resulta que la persona quedó cuadraplégica, pues 10 millones de pesos no representan el daño de lo que realmente sufrió, porque usted no se esperó a que la incapacidad saliera definitiva o el dictamen fuera definitivo para establecer las secuelas. ¿Listo? Doctora Carolina, señora. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, profe, yo tengo una pregunta. Digamos, en los procesos que tiene la URI, dado que tienen nomás 36 horas para resolver, y cuando la lesión sale provisional, ¿les toca tipificar o les toca con el caso que tienen, cierto? No, señora. Y la otra pregunta la realiza el compañero Richard Salazar en el chat y comenta, profe, ¿nos puede ampliar los conceptos de pena ilegal? Bueno, esa es un poquito más compleja porque implica como 3 clases, pero bueno. Lo primero, mi querida Caro, lo de las 36 horas no es cierto. Las 36 horas es cuando hay persona capturada y se va a llevar ante el juez de control de garantías. Es decir, tú capturas a una persona, ya sea por situación de flagrancia o por orden de captura. Si lo haces en esas 36 horas, tú tienes que ponerlo a disposición, máximo 36 horas, tienes que ponerlo a disposición de un juez de control de garantías. ¿Qué pasa si tú no lo pones a disposición del juez de control de garantías? Pues en principio hay posibilidad de un habeas corpus y hay una retención ilegal y en consecuencia la persona puede quedar libre. Pero muchas veces no es porque tú tengas que tipificar. Tú perfectamente puedes darle libertad a la persona y continuar haciendo investigación para tipificar. Entonces, en lesiones personales, lo que ocurre en muchos de los casos es que la fiscalía los deja ir antes de las 36 horas, porque dice, ¿para qué me voy a poner a llevar ante un juez si ni siquiera sé qué delito se cometió porque no sé en qué quedó la incapacidad? Entonces, lo que hago es restablecerle la libertad a la persona antes de las 36 horas, continúo mi indagación para establecer finalmente cuál tipo penal se cometió. Cuando yo ya tenga las pruebas contundentes de qué fue lo que pasó en este caso, pues lo llamo audiencia de formulación de imputación
y le formula imputación. Pero, profe, eso ya no va a venir, no importa. Si no viene, pues tenemos las posibilidades como fiscales eventualmente de declararlo en contumacia o persona ausente y formular la imputación y seguimos adelante con el proceso. Pero el proceso no se va a detener por eso. Entonces, no es tan cierto que si estás en URI y que solo tienes 36 horas para tipificar. No, tienes más. Tienes 36 horas es para poner a disposición a la persona si vas a tener Se congeló, ¿cierto? Sí. Sí, profe, no te escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Ya, ahora doctores. sí. Ahí. Sí, Estoy profe, ahí. es que ya tenía un poquito de delay, pero ahí le llevamos el hilo. Lo último, si no se le escuchó nada. Ay, discúlpenme, no me he dado cuenta que estuviera fluctuando. Les estaba diciendo, Carito, entonces, no es tan cierto que la Fiscalía solo tenga 36 horas para tipificar. Las 36 horas son para poner a disposición al capturado ante el juez de control de garantías, pero no para realizar audiencia de formulación de imputación. Lo que pasa es que esas 36 horas es para realizar la audiencia de imputación y para la de captura, es decir, la de legalización de captura y la de formulación de imputación y la medida de aseguramiento. Entonces, si tú no legalizas la captura dentro de las 36 horas, ya estás fuera de término. Pero si tú restableces el derecho, no vas a legalizar la captura, no lo vas a llevar ante el juez de control de garantías, pues no tienes que ponerte a correr con tipificaciones de actos urgentes antes de tiempo. Y por lo general, tipos penales de lesiones personales no revisten una gravedad tan grande como para que un fiscal se ponga a desgastarse haciendo audiencia de imputación, de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento en menos de 36 horas. Por lo general lo que hacen es restablecer la libertad, continuar investigando y cuando tengan la certeza de qué fue lo que pasó, pues los llaman a conciliar si es un delito querellable y si no es un delito querellable, pues entonces simplemente hacen audiencia de formulación de imputación, inician formalmente el proceso. Además, porque hay una cosa, si la Fiscalía llegase a realizar audiencia de formulación de imputación sin saber qué clase de lesiones son, podría estar vulnerando el debido proceso, porque si son lesiones de carácter querellable, primero tienen que intentar la conciliación previa antes de llevarlo ante el juez de control de garantías. Entonces, si de una vez lo llevan y formulan imputación y resulta que es un delito menor, pues está saltándose la posibilidad de la conciliación. ¿Listo? Gracias. Ok. Frente a la pregunta del compañero del doctor, espérate. Richard Salazar, sobre los conceptos de pena ilegal. Pena ilegal es cualquier pena que no esté conforme a los raseros establecidos legalmente para el caso en concreto. Y eso es de pura tasación punitiva, que es en lo que vamos a empezar ahorita, si acabamos esto. ¿Listo? Entonces ya vamos a empezar a jugar con matemáticas. Espero hayan traído la calculadora, porque empezamos a jugar hoy con matemáticas. ¿Listo? Doctor Jorge Giraldo. Profe, muy buenas noches. Buenas noches, mi doctor. Profe, quiero hacer una consulta y frente a lo que acabamos de mencionar, frente a las lesiones, en accidente de tránsito, las lesiones culposas. Como quiera que de una u otra manera llega el policía o el agente de tránsito, si es en un pueblo, y realiza su croquis, realiza todo su procedimiento, radica y se genera un radicado, ¿cierto? Para que la fiscalía conozca esas lesiones culposas cuando hay unas lesiones culposas. De una u otra manera también requiere que la persona involucrada presente querella o ya con esa sola radicación que hizo el policía de tránsito. Lo que pasa es que hay una situación concreta que a veces no sé por qué razón la policía tiene mala información, que no la he visto en fiscales, y es creer que los delitos de carácter querellable o delitos menores requieren querella de parte para poderse iniciar. Eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque los delitos que se realizan con captura en flagrancia, así sean querellables, no necesitan querella, sino que la captura en flagrancia y el informe del investigador en situación de flagrancia es suficiente para dar iniciación a la actuación. Profe, eso es lo que ocurre. Profe, no, sí, yo entiendo en la parte de la captura en flagrancia cuando estamos hablando, digamos, de eso. Yo voy a ir al aspecto del delito culposo, digamos, de la lesión, del accidente de tránsito. Porque es suficiente no tanto con lo que diga el policía, no es tanto con eso, sino con si existe una lesión y la persona es llevada a centro asistencial, es suficiente con la autoridad administrativa, que sería el policía, dando cuenta de la ocurrencia del hecho, aunado al examen de la clínica para sustentar las dos situaciones de la querella.
porque en el caso hipotético que la víctima estuviese, por ejemplo, que fue atropellada y lo que te digo, queda en coma, pues estaríamos supeditando la querella a esa situación. Claro, estaríamos frente a una de las excepciones de caducidad de la querella, pero en todo caso estaríamos haciendo irrisorio el acceso a la administración de justicia cuando ya el Estado sabe lo que pasó. Hay un accidente de tránsito, ya el Estado se enteró perfectamente, con la situación de tránsito se va a dar traslado a Fiscalía y Fiscalía debe iniciar el procedimiento independientemente de si la persona denunció o no. Ahora, si la persona no es llevada a centro asistencial, sí es necesario que acuda e interponga la correspondiente querella. Sí, profe, ya le entiendo, pero entonces en estos momentos la Fiscalía lo que está haciendo es archivándome los procesos, porque simplemente la persona ya cuando llega donde el abogado va a decirle, mire, es que me lo archivaron y eso que a pesar que tengo lesiones de tanto y no sé qué, porque resulta que no presentó la querella, pero sí está la noticia criminal creada con lo que pasó el policía. No, ahí sí está, bueno, lo que pasa es que no quiero hablar mal de la Fiscalía porque dirán que es que yo detesto a la Fiscalía y no es así. Lo que pasa es que hay funcionarios que están mal formados y hay malas prácticas dentro de la Fiscalía que por ser recurrentes muchos entonces asumen que están bien. Y es esta archivadera de situaciones cuando no las ameritan e imputadera de las situaciones que tampoco lo ameritan en muchas ocasiones por el afán. La Fiscalía en muchos de los casos resuelve archivar las conductas bajo la atipicidad absoluta o bajo la figura de la caducidad de la querella. Para archivarla por caducidad de la querella debe esperar los 6 meses. Pero más allá de eso es que si ya existe de por medio una noticia criminal iniciada por un servidor público, es decir, debe adelantarse de oficio, la Fiscalía no puede aplicar esa figura. Y en la mayoría de los casos se ha observado que se archivan las conductas no solamente por esta situación de caducidad, sino por la llamada tipicidad o por la imposibilidad de averiguar o de iniciar la acción penal y no se le comunica a la víctima, ni tampoco se le comunica a la víctima la posibilidad que tiene de solicitar el desarchivo de las diligencias ante la Fiscalía, que es su obligación notificar a la víctima de esa situación, la posibilidad de solicitar el desarchivo de las diligencias presentando una prueba nueva y en todo caso si la Fiscalía se niega a desarchivarlas, acudir ante un juez de control de garantías para que determine si efectivamente se le debe ordenar a la Fiscalía el desarchivo de las diligencias o no. La mayoría de víctimas en el país no tiene idea de eso y a la Fiscalía tampoco le interesa que lo sepa y muchas veces no les comunica ese archivo de las diligencias y entonces eso implica vulneraciones muy graves al debido proceso y al acceso a la administración de justicia como derecho fundamental que concita también el debido proceso de todas las personas. Doctor Giraldo. Ok, profe, muchas gracias. Profe, otra pregunta. Señor. De lo que hablamos ahorita en el dictamen, donde hablamos de la anamnesis, ¿cierto? Que es como es un conjunto de datos que se recoge ahí en el momento cuando llega la víctima o que se le toman al representante de la víctima en llegado caso, si es menor o si la persona, digamos, estaba inconsciente o X o Y razón, y eso no concuerda con los hechos dentro de la noticia criminal, ¿también tiene algún efecto ahí? ¿Alguna inferencia, digamos, de decir por qué no concuerda lo de que habla la medicina legal cuando llegó a lo que habla dentro de la noticia criminal? ¿O no tiene nada que ver sobre los hechos? Ok, lo que pasa es que las facultades que tiene la Fiscalía para archivar las diligencias son muy limitadas. Solo puede hacerlo por atipicidad absoluta y no por atipicidad relativa. Eso quiere decir que la Fiscalía no puede entrar a hacer análisis de elementos materiales probatorios para archivar las diligencias porque el único que puede hacer esos análisis es un juez. Y entonces tendrá que solicitar es una preclusión y no un archivo de las diligencias. En el caso específico de cuando se encuentran inconsistencias entre elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía, que es lo que tú me señalas respecto a que una cosa dice la anamnesis y otra cosa dice la noticia criminal, por ejemplo, esas inconsistencias no las puede resolver la Fiscalía. Sino que tiene que hacer, pues tiene que continuar investigando, pero no puede tomar decisión sobre eso. Sino que si de la investigación resulta alguna situación, como por ejemplo que el hecho no existió, deberá solicitar la preclusión de la investigación y no poder archivarla. Es decir, la preclusión es con efectos de cosa juzgada y esa pues no lo puede hacer el fiscal, porque el fiscal solo puede archivar por atipicidad. Y atipicidad absoluta sin analizar nada. Si tiene que analizar elementos,
Espérate que está fluctuando el internet, ahí lo vi. Ya. Si tiene que analizar elementos, tiene que ir ante un juez. Pero esto es muy de procesal. O sea, estoy hablándoles técnico porque estoy hablando de procesal penal, que es 3 materias mucho más adelante. Entonces, eso lo vas a ver a fondo en procesal sobre cuáles son las diferencias entre el archivo de las diligencias, la preclusión de la investigación, que tienen efectos completamente distintos, causales completamente distintas y momentos para realizarse. ¿Listo? Profe, muchas gracias, muy amable. Gracias, doctor Giraldo. Doctor José Osvaldo Peña Díaz. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. En el dictamen de elecciones personales, ¿se hacen solo hasta 3 conocimientos o los que sean necesarios hasta que Los sean que de sean efectividad? necesarios hasta que se sepa. Lo que pasa es que por lo general no he visto más allá de un tercer reconocimiento, pero serían los que sean necesarios en aras de determinar la incapacidad definitiva médico-legal. De todas maneras, ahorita les explico unas cosas que nos hacen falta sobre eso. Doctora Lorena Gracias, Charri, doctora. a ti. Hola, profe, una pregunta. En este caso, si se dictamina una secuela permanente y al momento de llegar al acuerdo de la reparación económica, si la persona indica que no tiene ningún tipo de ingreso económico para responder, en este caso a la víctima, ahí en este caso, ¿qué se ejecuta o qué se realiza si no tiene cómo generar ninguna compensación económica? Ok. Las compensaciones económicas, estamos hablando de lesiones personales de carácter querellable, que es en donde nosotros podemos llegar a indemnizar perjuicios y esta clase de cosas para llegar a un acuerdo, conciliar y terminar el proceso. En los demás, que la persona tenga o no tenga plata, es decir, en los que yo son lesiones no querellables, el proceso se va a adelantar cuando tenga plata. Vamos a seguir adelante. Ya el problema será la indemnización de perjuicios, que será después de la sentencia de carácter condenatorio, pero su condena se la van a llegar a dar si logran demostrar que fue el causante de los hechos. Eso es independientemente de la capacidad económica. La tipicidad de la conducta en delitos no querellables no está sujeta a la capacidad económica del sujeto activo de la conducta. Y de hecho en delitos querellables tampoco, está sujeta a la conciliación previa. Si la persona no tiene con qué pagar o simplemente no llegan a un acuerdo frente a lo que hay que pagar o lo que se debe pagar, pues simplemente se declara fallida la conciliación y se inicia formalmente el procedimiento penal. ¿Listo? Ok, sí, señora, gracias. Gracias, doctor Eduardo Ariel Vargas Gómez. Doctora, buenas noches. Pues siguiendo con lo que la doctora nos está explicando, muy interesante. Doctora, me salta una duda, tal vez de pronto me está leyendo un poco del tema, pero pues tiene que ver referente a al tiempo que tiene que durar la fiscalía para la etapa de indagación. ¿De pronto se conoce alguna jurisprudencia que me pueda ayudar para la etapa de indagación? ¿Qué término tienen? Porque ellos siempre se basan en diciendo que es hasta el término de la acción penal, o sea, sobre lo que se está investigando. Sí, mira, Doc, lo que pasa es que hay una situación concreta y es que existe una norma en desuso dentro del Código Penal que dice que la Fiscalía tenía solo 5 años a partir del recibo de la noticia criminal para culminar la fase de indagación. Era el máximo 5 años, ¿listo? Pero la Corte Suprema de Justicia hizo un análisis de esa situación porque incluso es una situación de causal de preclusión de la investigación y consideró que no había lugar a precluir por esos términos porque esos términos eran inmanejables en Colombia y que realmente lo que debía tenerse en cuenta era el tiempo máximo de la sanción penal. Es decir, si el tipo penal tiene pena de 10 a 20 años, pues tenemos 20 años para adelantar la indagación máximo. ¿Ves? Y eso pues genera una serie de inconformidades y de absurdos como que tú puedas seguir perseguido durante 20 años por un tipo penal. O sea, puedas continuar La siendo... Corte legislando, profe, tomándose la atribución del legislador. Claro, porque está por encima de la ley. Porque es que la ley 906 del año 2004 es una ley. Es una ley ordinaria. Y esa ley ordinaria no puede ser cambiada en virtud de la jurisprudencia de la Corte. Tendría que ser cambiada en virtud de la Corte Constitucional, pero no de la Corte Suprema. Más tarde, si me acuerdo, Carito, me acuerdas, porfa, de buscarle la jurisprudencia al doctor y se las envío, ¿vale? Pero es que estamos hablando de términos ya muy avanzados para ustedes que son procesales. Es decir, preclusiones, investigaciones, indagaciones, prescripciones y demás. Y eso es muy del derecho procesal y no necesariamente de lo que estamos hablando acá, ¿vale? Ok. Les voy a explicar lo siguiente, para que me entiendan una cosa.
dentro de este acápite de lesiones personales. La llamada incapacidad médico-legal, que se refiere al tiempo de incapacidad que veíamos en el dictamen, en donde nos decían que en ese caso eran 10 días de lesiones y demás. No se refiere a la incapacidad para trabajar. Ojo, yo sé que la norma del 112 dice incapacidad para trabajar o enfermedad que no supere tanto tiempo. Yo sé que lo dice así, pero realmente la incapacidad médico-legal se refiere al tiempo que tarda el cuerpo en volver a su estado anterior. Es decir, en reconstruirse los tejidos, en desaparecer las circunstancias específicas causadas con las lesiones. Supongamos lo siguiente, una persona, un hombre se agarra con otro hombre, se dan una pelea ahí, y uno le da un puño en el ojo al otro. A este que le dan el puño en el ojo, el ojito se le va a poner morado alrededor y por dentro vamos a ver efectivamente sangrado en el ojo. Esta persona va a ir a medicina legal y medicina legal va a decir lo siguiente. Medicina legal puede decir lo siguiente. Les va a decir hematoma en región orbicular derecha, orbicular alrededor del ojo derecho, sí, derecho. Hematoma en globo ocular derecho, edema pronunciado. El edema se refiere a la inflamación. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Primero, que tiene rojo alrededor del ojo, que tiene rojo y morado alrededor del ojo, que tiene rojo dentro del ojo, o sea, que se ve sangrado dentro del ojo, y que además está inflamado externo, edema pronunciado. ¿Listo? Y entonces nos dice, conclusión, mecanismo causal, primero nos va a decir qué clase de elemento causó esto. ¿Con qué le pegaron? ¿Con un puño? No. Entonces va a decir mecanismo causal contundente. Contundente es todo lo que golpea. Objetos de carácter rombo que no necesariamente rompen. Contundente, si lo rompió, pues le va a decir contundente, que es un puño que puede llegar en un momento dado a romper. En este caso, digamos que no lo rompió. Contundente. Incapacidad provisional de 10 días con secuelas a definir. Debe regresar a segundo reconocimiento. ¿Listo? Entonces está diciendo, mire, yo como médico calculo que 10 días le va a tomar al cuerpo volver a su estado anterior. O sea, al cuerpo le va a tomar 10 días sanar ese ojito, desaparecer el edema, desaparecer el hematoma, tanto en región orbicular derecha, o sea, por fuera como por dentro del ojo, en el globo ocular derecho. De todas maneras, vamos a esperar si en 10 días sana o no. Y vamos a ver qué secuelas le quedan, porque la persona pues obviamente está viendo mal y no sabemos si de pronto pudo haber compromiso de córnea, etcétera, etcétera. Listo. Vencidos los 10 días, la persona regresa otra vez a segundo reconocimiento médico legal. Vencidos los 10 días. Viene la persona y el médico lo revisa y todavía le ve que está bastante inflamado, negro, y que sigue todavía rojo por dentro. Entonces llega y dice, incapacidad provisional, ahí solamente va a concluir esto porque ya el mecanismo causal ya lo sacó desde la primera vez, incapacidad provisional, por ejemplo, de 10 días. No, de 20 días. De 20 días. Con secuelas a definir. Y lo mismo, debe regresar a tercer reconocimiento.
En tercer reconocimiento, que regresa a la persona cuando ya se vencieron estos 20 días de incapacidad. Dice, incapacidad definitiva de 20 días sin secuelas. ¿Listo? Y entonces aquí viene el problema. ¿Cuánto tiempo de incapacidad tuvo la persona? Hay que sumar los 10 primeros más los 20 segundos más los 20 últimos. No. Se toma la definitiva, profe. Se toma la definitiva, no se suman. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que realmente 20 días duró en sanar el cuerpo, en desaparecer los hematomas y demás. Y entonces, como son 20 días sin secuelas, pues ahí sí el fiscal puede llegar a decir cuál de las conductas es. Y entonces nosotros vemos que como no hay secuelas, no es ninguna del 113 en adelante, que son todas las que tienen secuelas. Artículo 112 del Código Penal, que nos dice, en sus respectivos incisos, nos dice la pena a imponer cuando no hay secuelas, sino solamente incapacidad. Y si nos dice, si no supera los 30 días, la incapacidad es de tanto. Si va más de 30 y menos de 90, el tiempo es de tanto, perdón, la pena es de tanto. Y si tiene más de 90, la pena es de tanto. Entonces, en el caso específico de este hipotético escenario en el que nos encontramos, esto es que le dieron 20 días de incapacidad definitiva sin secuelas, vamos a ver la pena que se aplicaría a este caso, es decir, cómo la fiscalía va a tipificar y le va a decir lo siguiente a la persona. Cuando lo llame a la audiencia de imputación respectiva, le va a decir, le formulo imputación en calidad de autor de lesiones personales. En este caso, pues nos dicen que fue que se dieron, le pegó un puño en la cara en una riña, en una pelea, entonces eran dolosas. Según el artículo 111 del Código Penal. ¿Por qué 111? Porque ese es el tipo penal básico. El 112 solo no puede existir. El 111, en concordancia con el artículo 112, inciso en blanco, como 1. explicó la profe, ¿no? Inciso 1 del Código Penal, que establece una pena de 16 a 36 meses de prisión. Y como es un delito con tan poca incapacidad y además sin secuelas, pues podrá ser un delito de carácter querellable. ¿Listo? ¿Ven lo importante de saber la incapacidad definitiva? Si no hubiéramos sabido la incapacidad, no sabríamos cuál de todos los artículos es. Sabíamos que era el 111, pero no sabíamos la pena. Ya con esto podemos sacar la pena y saber si es un delito querellable o no. Y conciliable, profe. Exacto. Querellable es conciliable. Todos los querellables son conciliables. Profe, déjanos tomar la foto, por favor. Sí, señor. ¿Entendido hasta ahí, mis amores? Sí, doctora. Damos la capita de lesiones personales de ahora en adelante, que ustedes lo manejen como agüita. ¿Listo? Ok. Yo sé que hay muchos más artículos dentro de vida e integridad personal, pero pienso que con la información que tenemos, ya con clasificaciones de tipos penales, con diferenciar ingredientes normativos del tipo, con clasificaciones de sujetos activos y especialmente sabiendo delimitar los ingredientes, las afectaciones a los bienes jurídicamente tutelados, ustedes pueden hacer el resto de los análisis que corresponden a esos acápites del Código Penal, porque es obvio que no vamos a ver en 20 sesiones más de 400 artículos que tiene el Código Penal. Si bien es cierto, hay penal especial 1 y penal especial 2, más de 200 artículos en una sola clase va a ser, en un solo módulo va a ser desgastante y absurdo. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de mañana es que vamos a adentrarnos ahora sí en el análisis de carácter matemático. Para mañana, anoten en su agendita, díganle por favor, coloquen ahí, lista de útiles escolares. Mañana no puedo venir sin calculadora. ¿Listo? No pueden venir sin calculadora mañana. Y les ruego, por favor, por favorcito, que traten de tenerla aparte del computador y aparte del celular. Porque o si no se me van a distraer.
por ejemplo, mientras usted abre la doble pantalla del computador para sacar la calculadora, se distrae y se pierde. Igual, si entra el celular, se puede desconcentrar si encuentra por ahí algún mensaje de alguna tóxica o tóxico. Entonces, mejor trate de tener su calculadora aparte. No necesito calculadoras graficadoras ni necesito calculadoras científicas. Una calculadora básica, porque aquí solamente vamos a sacar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. ¿Listo? Mañana empezamos con la parte matemática de tasación punitiva y luego regresaremos de nuevo a análisis de tipos penales, en donde brincaremos a delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Ahora sí vamos a dedicarnos a estudiar sexuales después de que veamos pena. Y después de eso vamos a empezar con patrimonio económico y si nos alcanza el tiempo vamos a ver delitos contra la administración pública y falsedades. Doctores, Dios los bendiga, que descansen, que muman y gracias por la clase. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Buenas noches.